La aventura de la caja de cartón. Por Arthur Conan Doyle. Al elegir algunos casos típicos que ilustran las notables cualidades mentales de mi amigo Sherlock Holmes, me he esforzado, en la medida de lo posible, por seleccionar aquellos que presentaban el mínimo de sensacionalismo y al mismo tiempo ofrecían un campo justo para sus talentos. Sin embargo, lamentablemente es imposible separar del todo lo sensacionalista de lo criminal. Y el cronista se ve en el dilema de sacrificar detalles que son esenciales para su declaración y dar así una falsa impresión del problema. O debe utilizar materia que le ha proporcionado la casualidad y no la elección. Con este breve prefacio pasaré a mis notas de lo que resultó ser una cadena de acontecimientos extraños, aunque particularmente terribles. Era un día de agosto de un calor abrasador. Baker Street era como un horno, y el resplandor de la luz del sol sobre los ladrillos amarillos de la casa al otro lado de la calle resultaba doloroso para la vista. Era difícil creer que aquellos fueran los mismos muros que se alzaban tan lúgubremente a través de las nieblas del invierno. Nuestras persianas estaban medio cerradas, y Holmes yacía acurrucado en el sofá, leyendo y releyendo una carta que había recibido en el correo de la mañana. En mi caso, mi periodo de servicio en la India me había entrenado para soportar mejor el calor que el frío, y un termómetro a 90 grados no era ninguna dificultad. Pero el periódico de la mañana no era interesante. El Parlamento se había levantado. Todo el mundo estaba fuera de la ciudad. Y yo añoraba los claros de New Forest, o los guijarros de Soussea. Una cuenta bancaria agotada me había obligado a posponer mis vacaciones. Y en cuanto a mi compañero, ni el campo ni el mar presentaban para él el menor atractivo. Le encantaba yacer en el centro de 5 millones de personas, con sus filamentos extendidos y recorriéndolos respondiendo a cada pequeño rumor o sospecha de un crimen sin resolver. El aprecio por la naturaleza no encontró lugar entre sus muchos dones. Y su único cambio fue cuando dejó de pensar en el malhechor de la ciudad, para localizar a su hermano del país. Al ver que Holmes estaba demasiado absorto para conversar, tiré el periódico, y recostándome en mi silla, me sumergí en un estudio marrón. De pronto la voz de mi compañero irrumpió en mis pensamientos. «Tiene razón, Watson», dijo. «Parece la forma más absurda de resolver una disputa». «Muy absurdo», exclamé. Y luego, de repente, dándome cuenta de que él se había hecho eco del pensamiento más profundo de mi alma, me senté en mi silla y lo miré con total asombro. «¿Qué es esto, Holmes?», grité. «Esto va más allá de cualquier cosa que pudiera haber imaginado». Se rió de buena gana ante mi perplejidad. «Recuerda», dijo, «que hace algún tiempo, cuando le leí el pasaje de uno de los bocetos de Poe, en el que un minucioso razonador sigue los pensamientos no expresados de su compañero, ¿usted se sintió inclinado a tratar el asunto como un mero recorrido de fuerza del autor? Cuando le dije que siempre tenía la costumbre de hacer lo mismo, usted expresó su incredulidad. Oh, no. Tal vez no con tu lengua, mi querido Watson, pero sí con tus cejas. Así que cuando te vi arrojar tu periódico,
y entrar en una serie de pensamientos, me alegré mucho de tener la oportunidad de leerlo. Y eventualmente de intervenir en él, como prueba de que había estado en comunicación contigo. Pero todavía estaba lejos de estar satisfecho. En el ejemplo que me leíste, dije. El razonador sacó sus conclusiones de las acciones del hombre a quien observó. Si mal no recuerdo, tropezó con un montón de piedras, miró las estrellas, etc. Pero yo estoy sentado tranquilamente en mi silla, ¿y qué pistas puedo haberte dado? Te cometes una injusticia. Los rasgos son dados al hombre como el medio por el cual expresará sus emociones, y los vuestros son fieles servidores. ¿Quieres decir que lees mi línea de pensamientos en mis rasgos? Tus rasgos y especialmente tus ojos. Quizás no puedas recordar cómo comenzó tu ensoñación. No, no puedo. Entonces te lo diré. Después de tirar el periódico, que fue lo que me llamó la atención, permaneció medio minuto sentado con la expresión vacía. Entonces sus ojos se fijaron en la fotografía recién enmarcada del general Gordon. Y por la alteración de su rostro vi que se había iniciado una serie de pensamientos. Pero no llegó muy lejos. Tus ojos se posaron en el retrato sin marco de Henry Ward Beecher que se encuentra en la parte superior de tus libros. Luego miraste hacia la pared y, por supuesto, lo que querías decir era obvio. Estabas pensando que si el retrato estuviera enmarcado, simplemente cubriría ese espacio vacío. Y se correspondería con la fotografía de Gordon que se encuentra allí. Me ha seguido maravillosamente. Exclamé. Hasta ahora difícilmente podría haberme extraviado. Pero ahora tus pensamientos volvieron a Biche, y miraste atentamente como si estuvieras estudiando al personaje en sus rasgos. Entonces tus ojos dejaron de fruncirse. Pero continuaste mirando hacia el otro lado, y tu rostro estaba pensativo. Estaba recordando los incidentes de la carrera de Biche. Sabía muy bien que no podías hacer esto sin pensar en la misión que emprendió en nombre del norte durante la guerra civil. Porque recuerdo que expresó su apasionada indignación por la forma en que fue recibido por los más turbulentos de nuestro pueblo. Lo sentías tan intensamente que supe que no podías pensar en Biche sin pensar también en eso. Cuando un momento después vi que tus ojos se alejaban de la imagen, sospeché que tu mente se había vuelto hacia la guerra civil. Y cuando observé que tus labios se endurecieron, tus ojos brillaron, y tus manos estaban apretadas. Estuve seguro de que estabas de hecho, pensando en la valentía que mostraron ambos bandos en esa lucha desesperada. Pero luego, de nuevo, tu cara se puso más triste y sacudiste la cabeza. Estabas pensando en la tristeza, el horror y el desperdicio inútil de la vida. Tu mano se deslizó hacia tu vieja herida y una sonrisa tembló en tus labios. Lo que me mostró que el lado ridículo de este método de resolver cuestiones internacionales se había impuesto en tu mente. En ese momento estuve de acuerdo contigo en que era absurdo, y me alegré de saber que todas mis deducciones habían sido correctas. Absolutamente. Dije. Y ahora que lo has explicado, confieso que estoy tan asombrado como antes. Fue muy superficial, mi querido Watson, te lo aseguro. No habría invadido su atención si no hubiera mostrado cierta incredulidad el otro día.
Pero tengo aquí entre manos un pequeño problema cuya solución puede resultar más difícil que mi pequeño ensayo de lectura mental. Ha observado en el periódico un breve párrafo que hace referencia al notable contenido de un paquete que fue enviado por correo a la señorita Cushing, de Cross Street, Croydon. No, no vi nada. Ah. Entonces debes haberlo pasado por alto. Solo tíramelo. Aquí está, bajo la columna financiera. Quizás serías tan amable de leerlo en voz alta. Recogí el papel que me había arrojado y leí el párrafo indicado. Llevaba el título un paquete espantoso. La señorita Susan Cushing, que vive en Cross Street, Croydon, ha sido víctima de lo que debe considerarse una broma particularmente repugnante. A menos que se demuestre que el incidente tiene un significado más siniestro. Ayer, a las 2 de la tarde, el cartero entregó un pequeño paquete envuelto en papel de estraza. Dentro había una caja de cartón llena de sal gruesa. Al vaciarlo, la señorita Cushing se horrorizó al encontrar 2 orejas humanas, aparentemente recién cortadas. La caja había sido enviada por paquete postal desde Belfast la mañana anterior. No hay ninguna indicación sobre el remitente, y el asunto es tanto más misterioso cuanto que la señorita Cushing, que es una doncella de 50 años, ha llevado una vida muy retirada y tiene tan pocos conocidos o corresponsales que es un acontecimiento raro para ella. Para recibir cualquier cosa a través del correo. Sin embargo, hace algunos años, cuando residía en Penge, alquiló apartamentos en su casa a 3 jóvenes estudiantes de medicina, de los que se vio obligada a deshacerse a causa de sus hábitos ruidosos e irregulares. La policía opina que este ultraje pudo haber sido perpetrado contra la señorita Cushing por estos jóvenes, que le debían rencor, y esperaban asustarla enviándole estas reliquias de las salas de disección. El hecho de que uno de estos estudiantes procediera del norte de Irlanda, y según creía la señorita Cushing, de Belfast aporta cierta probabilidad a la teoría. Mientras tanto, el asunto se está investigando activamente y el señor Lestrade, uno de nuestros detectives más inteligentes, está a cargo del caso. Hasta aquí el Daily Chronicle, dijo Holmes cuando terminé de leer. Ahora para nuestro amigo Lestrade. Esta mañana recibí una nota suya en la que dice: creo que este caso está muy en su línea. Tenemos muchas esperanzas de aclarar el asunto. Pero encontramos algunas dificultades para lograr que algo funcione. Por supuesto, hemos telegrafiado a la oficina de correos de Belfast, pero ese día se entregó un gran número de paquetes. Y no tienen forma de identificar este en particular ni de recordar al remitente. La caja es una caja de media libra de tabaco dulce y no nos ayuda de ninguna manera. La teoría de los estudiantes de medicina todavía me parece la más factible. Pero si tuvieras unas horas libres, me alegraría mucho verte aquí. Estaré todo el día en casa o en la comisaría. ¿Qué dices, Watson? ¿Puedes superar el calor y correr conmigo a Croydon en caso de que haya un caso para tus anales? Estaba deseando tener algo que hacer. Lo tendrás entonces. Llama a nuestros botones y diles que pidan un taxi. Volveré en el momento en que me haya cambiado la bata y haya llenado la pitillera.
Mientras estábamos en el tren cayó un chaparrón y el calor era mucho menos opresivo en Croydon que en la ciudad. Holmes había enviado un telegrama. De modo que Lestrade, tan nervudo, tan apuesto, y tan hurón como siempre, nos estaba esperando en la estación. Una caminata de 5 minutos nos llevó hasta Cross Street, donde residía la señorita Cushing. Era una calle muy larga de casas de ladrillo de 2 pisos. Limpias y remilgadas, con escalones de piedra blanqueada y pequeños grupos de mujeres con delantales cotilleando en las puertas. A mitad de camino, Lestrade se detuvo y llamó a una puerta, que fue abierta por una pequeña sirvienta. La señorita Cushing estaba sentada en la sala delantera, a la que nos hicieron pasar. Era una mujer de rostro plácido, ojos grandes y amables, y cabello canoso que caía sobre las sienes a cada lado. Sobre su regazo había un antimacassar elaborado y, a su lado, sobre un taburete había una cesta de sedas de colores. «Están en el retrete, esas cosas espantosas», dijo cuando Lestrade entró. «Me gustaría que me los quitaras por completo». «Así lo haré, señorita Cushing. Solo los guardé aquí hasta que mi amigo, el señor Holmes, los hubiera visto en su presencia». «¿Por qué en mi presencia, señor?» «En caso de que quisiera hacer alguna pregunta». «¿De qué sirve hacerme preguntas cuando te digo que no sé nada al respecto?» «Así es, señora», dijo Holmes en su tono tranquilizador. «No tengo ninguna duda de que ya te has molestado más que suficiente por este asunto». «De hecho, sí, señor. Soy una mujer tranquila y vivo una vida retirada. Es algo nuevo para mí ver mi nombre en los periódicos y encontrar a la policía en mi casa. No permitiré esas cosas aquí, señor Lestrade. Si deseas verlos debes ir a la letrina». Era un pequeño cobertizo en el estrecho jardín que había detrás de la casa. Lestrade entró y sacó una caja de cartón amarilla, con un trozo de papel marrón y un hilo. Había un banco al final del camino, y todos nos sentamos mientras Holmes examinaba uno por uno los artículos que Lestrade le había entregado. «La cuerda es sumamente interesante», comentó, sosteniéndola contra la luz. Y olisqueándola. «¿Qué opinas de esta cuerda, Lestrade?» «Ha sido alquitranado». «Precisamente. Es un trozo de cordel alquitranado». «Sin duda, también habrá observado que la señorita Cushing acorta el cordón con unas tijeras, como se puede ver por el doble deshilachado a cada lado. Esto es importante». «No puedo ver la importancia», dijo Lestrade. «La importancia radica en el hecho de que el nudo se deja intacto, y que este nudo tiene un carácter peculiar. Está muy bien atado». «Ya había tomado nota de ese efecto», dijo Lestrade con complacencia. «Entonces basta del cordel», dijo Holmes, sonriendo, «ahora el envoltorio de la caja. Papel marrón, con un distintivo olor a café». «¿Qué, no lo observaste?» «Creo que no puede haber ninguna duda de ello». «Dirección impresa en caracteres bastante desordenados. Señorita S. Cushing, Cross Street, Croydon. Hecho con pluma de punta ancha, probablemente una J, y con tinta de muy mala calidad». La palabra, Croydon, se escribía originalmente con una I, que se cambió a I. El paquete estaba dirigido, pues,
por un hombre la impresión es claramente masculina de educación limitada y que no conocía la ciudad de Croydon. Hasta ahora, ¿todo bien? La caja es amarilla, pesa media libra y no tiene nada distintivo salvo 2 marcas del pulgar en la esquina inferior izquierda. Está lleno de sal gruesa de la calidad que se utiliza para conservar pieles y otros fines comerciales más burdos. Y en él se encuentran estos recintos muy singulares. Mientras hablaba, sacó las 2 orejas. Y, colocándose una tabla sobre las rodillas, las examinó minuciosamente. Mientras Lestrade y yo, inclinándonos a cada lado de él, mirábamos alternativamente aquellas espantosas reliquias. Y el rostro pensativo y ansioso de nuestro compañero. Finalmente los devolvió a la caja una vez más y se sentó un rato en profunda meditación. Por supuesto, habrás observado, dijo finalmente, que las orejas no son un par. Sí, me he dado cuenta de eso. Pero si esta fuera la broma de algunos estudiantes de las salas de disección, les resultaría igual de fácil enviar 2 orejas impares como un par. Precisamente. Pero esto no es una broma. ¿Estás seguro de ello? La presunción está fuertemente en contra. A los cuerpos en las salas de disección se les inyecta líquido conservante. Estas orejas no dan señales de ello. También están frescas. Han sido cortadas con un instrumento contundente. Lo que difícilmente sucedería si lo hubiera hecho un estudiante. Una vez más, los alcoholes carbólicos o rectificados serían los conservantes que se le ocurrirían a la mente médica, y ciertamente no la sal gruesa. Repito que aquí no hay ninguna broma, sino que estamos investigando un delito grave. Un vago escalofrío me recorrió al escuchar las palabras de mi compañero. Y al ver la severa gravedad que había endurecido sus rasgos. Este brutal preliminar pareció ensombrecer algún horror extraño e inexplicable en el fondo. Lestrade, sin embargo, sacudió la cabeza como un hombre que solo está medio convencido. Sin duda hay objeciones a la teoría de la broma, dijo. Pero hay razones mucho más poderosas. Contra el otro. Sabemos que esta mujer ha llevado una vida muy tranquila y respetable en Penge y aquí durante los últimos 20 años. Durante ese tiempo apenas ha estado fuera de su casa ni un día. ¿Por qué, entonces, un criminal debería enviarle las pruebas de su culpabilidad? Especialmente, a menos que sea una actriz consumada, y ¿entiende tan poco del asunto como nosotros? Ese es el problema que tenemos que resolver, respondió Holmes. Y por mi parte lo abordaré suponiendo que mi razonamiento es correcto, y que se ha cometido un doble asesinato. Una de estas orejas es de mujer pequeña, finamente formada, y perforada a modo de pendiente. El otro es de hombre, quemado por el sol, descolorido, y también perforado a modo de pendiente. Es de suponer que estas 2 personas están muertas, o deberíamos haber escuchado su historia antes. Hoy es viernes. El paquete fue publicado el jueves por la mañana. La tragedia, entonces, ocurrió el miércoles o martes, o antes. Si las 2 personas hubieran sido asesinadas. ¿Quién sino su asesino habría enviado esta señal de su trabajo a la señorita Cushing? Podemos suponer que el remitente del paquete es el hombre que buscamos.
Pero debe tener alguna razón de peso para enviarle este paquete a la señorita Cushing. ¿Qué motivo entonces? Debe haber sido para decirle que el hecho ya estaba hecho. O para hacerle daño, tal vez. Pero en ese caso ella debe saber quién es. ¿Ella sabe? Lo dudo. Si lo supiera, ¿por qué debería llamar a la policía? Podría haber enterrado las orejas y nadie se habría dado cuenta. Eso es lo que habría hecho si hubiera querido proteger al criminal. Pero si no desea protegerlo, dará su nombre. Hay un enredo aquí que necesita ser solucionado. Había estado hablando en voz alta y rápida, con la mirada perdida por encima de la valla del jardín. Pero ahora se puso de pie rápidamente y caminó hacia la casa. Tengo algunas preguntas que hacerle a la señorita Cushing, dijo. En ese caso puedo dejarte aquí, dijo Lestrade, porque tengo otro pequeño negocio entre manos. Creo que no tengo nada más que aprender de la señorita Cushing. Me encontrará en la comisaría. Vamos a mirar de camino al tren, respondió Holmes. Un momento después, él y yo estábamos de vuelta en la sala de estar, donde la dama impasible seguía trabajando en silencio en su antimacassar. Lo dejó en su regazo cuando entramos y nos miró con sus francos y escrutadores ojos azules. Estoy convencida, señor, dijo, de que este asunto es un error y que el paquete nunca estuvo destinado a mí. Se lo he dicho varias veces a los señores de Scotland Yard, pero él simplemente se ríe de mí. No tengo ningún enemigo en el mundo, hasta donde yo sé, así que ¿por qué alguien debería gastarme semejante broma? Estoy llegando a ser de la misma opinión, señorita Cushing, dijo Holmes, tomando asiento a su lado. Creo que es más que probable. Hizo una pausa, y me sorprendió cuando miré a mi alrededor y vi que estaba mirando con singular atención el perfil de la dama. Por un instante se leyó sorpresa y satisfacción en su rostro ansioso. Aunque cuando ella miró a su alrededor para descubrir la causa de su silencio. Él se había vuelto tan recatado como siempre. Yo también me quedé mirando fijamente su pelo liso y canoso. Su elegante gorra, sus pequeños pendientes dorados, sus plácidos rasgos. Pero no pude ver nada que pudiera explicar la evidente excitación de mi compañero. Hubo una o dos preguntas. Oh, estoy cansada de preguntas. Gritó la señorita Cushing con impaciencia. Creo que tienes 2 hermanas. ¿Cómo pudiste saber eso? En el mismo instante en que entré en la habitación observé que tienes un retrato de 3 damas sobre la repisa de la chimenea. Una de las cuales sin duda eres tú, mientras que las otras se parecen tanto a ti que no podría haber duda de la relación. Sí, tienes toda la razón. Esas son mis hermanas, Sarah y Mary. Y aquí, a mi lado, hay otro retrato, tomado en Liverpool, de su hermana menor, en compañía de un hombre que, por su uniforme, parece ser un mayordomo. Observo que ella no estaba casada en ese momento. Eres muy rápido observando. Ese es mi oficio. Bueno, tienes toda la razón. Pero unos días después se casó con el señor Browner. Estaba en la línea sudamericana cuando la tomaron. Pero le tenía tanto cariño que no podía permitirse el lujo de dejarla tanto tiempo. Y se embarcó en los barcos de Liverpool y Londres. El Conquistador,
tal vez. No, el 1 de mayo, cuando escuché por última vez. Jim vino aquí a verme una vez. Eso fue antes de que rompiera la promesa. Pero después siempre bebía cuando estaba en tierra, y un poco de trago lo dejaba rígido, y con la mirada perdida. Ah. Fue un mal día que alguna vez volvió a tomar un vaso en la mano. Primero me abandonó, luego se peleó con Sarah y ahora que Mary ha dejado de escribir no sabemos cómo les va. Era evidente que la señorita Cushing había topado con un tema que le preocupaba profundamente. Como la mayoría de las personas que llevan una vida solitaria. Al principio era tímida, pero acabó volviéndose extremadamente comunicativa. Nos contó muchos detalles sobre su cuñado el mayordomo. Y luego, desviándose hacia el tema de sus antiguos huéspedes los estudiantes de medicina. Nos dio un largo relato de sus delincuencias, con sus nombres y los de sus hospitales. Holmes escuchó atentamente todo, lanzando alguna pregunta de vez en cuando. Acerca de tu segunda hermana, Sarah, dijo. Me pregunto, ya que ambas son doncellas, que no mantengan la casa juntas. Ah. No conoces el temperamento de Sarah, o no me lo preguntarías más. Lo intenté cuando llegué a Croydon, y continuamos hasta hace unos 2 meses, cuando tuvimos que separarnos. No quiero decir una palabra contra mi propia hermana, pero Sarah siempre fue entrometida y difícil de complacer. Dices que ella se peleó con tus parientes de Liverpool. Sí, y fueron los mejores amigos en algún momento. Pues, ella se fue allí a vivir, para estar cerca de ellos. Y ahora no tiene palabras lo suficientemente duras para Jem Brunner. Los últimos 6 meses que estuvo aquí no habló más que de su forma de beber, y de sus costumbres. Sospecho que él la había sorprendido entrometiéndose, le había dado un poco de su opinión, y ese fue el comienzo. Gracias, señorita Cushing, dijo Holmes, levantándose y haciendo una reverencia. Creo que dijiste que tu hermana Sarah vive en New Street, Wallington. Adiós, y lamento mucho que se haya preocupado por un caso en el que, como usted dice, no tiene nada que ver. Cuando salimos pasó un taxi y Holmes lo paró. ¿A qué distancia está Wallington?, preguntó. Solo alrededor de 1 milla, señor. Muy bien. Salta, Watson. Debemos golpear mientras el hierro esté caliente. Por simple que sea el caso, ha habido 1 o 2 detalles muy instructivos en relación con él. Simplemente deténgase en una oficina de telégrafos al pasar, taxista. Holmes envió un cable corto, y durante el resto del viaje permaneció tumbado en la cabina. Con el sombrero inclinado sobre la nariz para protegerse del sol en la cara. Nuestro camino se detuvo en una casa que no se diferenciaba de la que acabábamos de abandonar. Mi compañero le ordenó que esperara, y tenía la mano sobre la aldaba, cuando se abrió la puerta. Y apareció en el escalón un joven caballero grave, vestido de negro, y con un sombrero muy brillante. ¿Está la señorita Cushing en casa?, preguntó Holmes. La señorita Sarah Cushing está muy enferma, dijo. Ella sufre desde ayer síntomas cerebrales de gran gravedad. Como su asesor médico, no puedo asumir la responsabilidad de permitir que nadie la vea. Te recomiendo que vuelvas a llamar dentro de 10 días.
Se puso los guantes, cerró la puerta y se alejó calle abajo. Bueno, si no podemos, no podemos, dijo Holmes alegremente. Tal vez ella no pudo o no le habría contado mucho. No quería que ella me dijera nada. Solo quería mirarla. Sin embargo, creo que tengo todo lo que quiero. Llévanos a algún hotel decente, taxista, donde podremos almorzar algo. Y luego nos dejará con nuestro amigo Lestrade en la comisaría. Tuvimos una agradable comida juntos, durante la cual Holmes no hablaba más que de violines. Y contaba con gran júbilo cómo había comprado su propio Stradivarius, que valía al menos 500 guineas. En una casa de cambio judía de Tottenham Court Road por 50 libras. 5 chelines. Esto lo llevó a Paganini, y nos sentamos durante una hora frente a una botella de clarete. Mientras él me contaba anécdota tras anécdota de ese hombre extraordinario. La tarde estaba muy avanzada, y el cálido resplandor se había suavizado. Hasta convertirse en un suave resplandor antes de que nos encontráramos en la comisaría. Lestrade nos estaba esperando en la puerta. Un telegrama para usted, señor Holmes, dijo. Ja. Es la respuesta. Lo abrió, lo miró y lo arrugó en el bolsillo. Está bien, dijo. ¿Has descubierto algo? Lo he descubierto todo. ¿Qué? Lestrade lo miró asombrado. Estás bromeando. Nunca fui más serio en mi vida. Se ha cometido un crimen espantoso, y creo que ahora he dejado al descubierto todos sus detalles. ¿Y el criminal? Holmes garabateó algunas palabras en el reverso de una de sus tarjetas de visita, y se la arrojó a Lestrade. Ese es el nombre, dijo. No se puede efectuar un arresto hasta mañana por la noche como muy pronto. Preferiría que no mencionara mi nombre en absoluto en relación con el caso. Ya que elijo que se me asocie solo con aquellos crímenes que presentan alguna dificultad en su solución. Vamos, Watson. Nos dirigimos juntos a la estación, dejando a Lestrade todavía contemplando con cara de alegría la tarjeta que Holmes le había lanzado. El caso, dijo Sherlock Holmes. Mientras charlábamos, mientras fumamos puros esa noche en nuestras habitaciones de Baker Street. Es uno en el que, como en las investigaciones que usted ha narrado bajo los nombres de Un estudio en escarlata y El signo del 4. Nos hemos visto obligados a razonar hacia atrás, desde los efectos hasta las causas. He escrito a Lestrade pidiéndole que nos proporcione los detalles que ahora faltan. Y que solo obtendrá después de haber asegurado a su hombre. Se puede confiar en que lo hará con seguridad. Porque aunque está absolutamente desprovisto de razón, es tan tenaz como un bulldog. Una vez que comprende lo que tiene que hacer. Y de hecho, es precisamente esta tenacidad la que lo ha llevado a la cima en Scotland Yard. ¿Entonces su caso no está completo? Yo pregunté. Es bastante completo en lo esencial. Sabemos quién es el autor del repugnante negocio, aunque todavía se nos escapa una de las víctimas. Por supuesto, usted ha sacado sus propias conclusiones. Supongo que este Jem Brunner, el mayordomo de un barco de Liverpool, es el hombre del que usted sospecha. Oh. Es más que una sospecha. Y, sin embargo,
no veo nada más que indicaciones muy vagas. Al contrario, en mi opinión nada podría estar más claro. Permítanme repasar los pasos principales. Abordamos el caso, como recordará, con la mente absolutamente en blanco, lo que siempre es una ventaja. No habíamos formado ninguna teoría. Simplemente estábamos allí para observar y sacar inferencias de nuestras observaciones. ¿Qué vimos primero? Una dama muy plácida y respetable, que parecía bastante inocente de cualquier secreto. Y un retrato que me mostró que tenía 2 hermanas menores. Al instante se me ocurrió que la caja podría haber sido destinada a una de estas. Dejé de lado la idea porque podría ser refutada o confirmada a nuestro antojo. Luego fuimos al jardín, como recordarás, y vimos el contenido muy singular de la cajita amarilla. La cuerda era de la calidad que utilizan los fabricantes de velas a bordo de los barcos. E inmediatamente durante nuestra investigación se percibió un olor a mar. Cuando observé que el nudo era popular entre los marineros, que el paquete había sido enviado a un puerto. Y que la oreja masculina estaba perforada para un arete que es mucho más común entre los marineros que entre los terrestres. Estuve bastante seguro de que todos los actores de la tragedia se encontraban entre nuestras clases marineras. Cuando vine a examinar la dirección del paquete, observé que iba dirigido a la señorita S. Cushing. Ahora bien, la hermana mayor sería, por supuesto, la señorita Cushing. Y aunque su inicial era S, podría pertenecer también a alguna de las otras. En ese caso, deberíamos comenzar nuestra investigación desde una base completamente nueva. Entonces entré en la casa con la intención de aclarar este punto. Estaba a punto de asegurarle a la señorita Cushing que estaba convencido de que se había cometido un error. Cuando, como recordará, me detuve repentinamente. El hecho es que acababa de ver algo que me llenó de sorpresa. Y al mismo tiempo redujo enormemente el campo de nuestra investigación. Como médico, usted sabe, Watson, que no hay parte del cuerpo que varíe tanto como el oído humano. Cada oreja es, por regla general, bastante distintiva, y se diferencia de todas las demás. En la revista antropológica del año pasado encontrarán 2 breves monografías de mi pluma sobre el tema. Por lo tanto, había examinado las orejas de la caja con ojos de experto. Y había observado cuidadosamente sus peculiaridades anatómicas. Imagínense entonces mi sorpresa cuando, al mirar a la señorita Cushing, percibí que su oreja correspondía exactamente con la oreja femenina que acababa de inspeccionar. El asunto estaba completamente más allá de la coincidencia. Había el mismo acortamiento del pabellón auricular. La misma amplia curva del lóbulo superior, la misma circunvolución del cartílago interno. En todo lo esencial era el mismo oído. En primer lugar, el nombre de su hermana era Sarah, y su dirección hasta hace poco había sido la misma. Por lo que era bastante obvio cómo había ocurrido el error, y a quién estaba destinado el paquete. Luego supimos de este mayordomo, casado con la tercera hermana. Y supimos que en un tiempo había tenido tanta intimidad con la señorita Sarah que ella había ido a Liverpool para estar cerca de los Browner. Pero después una pelea los había dividido.
Esta disputa había interrumpido todas las comunicaciones durante algunos meses. De modo que si Browner hubiera tenido ocasión de dirigir un paquete a la señorita Sarah, sin duda lo habría hecho a su antigua dirección. Y ahora el asunto había empezado a arreglarse maravillosamente. Habíamos sabido de la existencia de este mayordomo. Un hombre impulsivo, de fuertes pasiones. Recuerden que abandonó lo que debió ser un puesto muy superior para estar más cerca de su esposa, sujeto también a ocasionales ataques de dolor. Bebiendo. Teníamos motivos para creer que su esposa había sido asesinada. Y que un hombre, presumiblemente un marinero, había sido asesinado al mismo tiempo. Los celos, por supuesto, se presentan inmediatamente como el motivo del crimen. ¿Y por qué deberían enviarse estas pruebas de la escritura a la señorita Sarah Cushing? Probablemente porque durante su residencia en Liverpool había alguna parte en provocar los acontecimientos que condujeron a la tragedia. Observará que esta línea de barcos hace escala en Belfast, Dublín y Waterford. De modo que, suponiendo que Browner hubiera cometido el hecho y se hubiera embarcado inmediatamente en su vapor, el 1 de mayo, Belfast sería el primer lugar en el que podría enviar su terrible paquete. En esta etapa era obviamente posible una segunda solución. Y aunque lo pensé extremadamente improbable, estaba decidido a dilucidarla antes de seguir adelante. Un amante fracasado podría haber matado al señor y la señora Browner. Y la oreja masculina podría haber pertenecido al marido. Hubo muchas objeciones graves a esta teoría, pero era concebible. Por lo tanto, envié un telegrama a mi amigo Algar, de la Fuerza de Liverpool, y le pedí que averiguara si la señora Browner estaba en casa. Y si Browner había partido el 1 de mayo. Luego fuimos a Wallington para visitar a la señorita Sarah. En primer lugar, tenía curiosidad por ver hasta qué punto se había reproducido en ella el oído familiar. Entonces, por supuesto, ella podría darnos información muy importante, pero yo no estaba seguro de que lo hiciera. Debió haber oído hablar del asunto el día anterior, ya que todo Croydon estaba sonando con ello. Y solo ella podría haber entendido a quién estaba destinado el paquete. Si hubiera estado dispuesta a ayudar a la justicia, probablemente ya se habría comunicado con la policía. Sin embargo, era claramente nuestro deber verla, así que fuimos. Descubrimos que la noticia de la llegada del paquete pues fue la enfermedad. Databa de esa época, tuvo tal efecto en ella que le provocó fiebre cerebral. Estaba más claro que nunca de que ella entendía todo su significado. Pero igualmente, claro que tendríamos que esperar algún tiempo para recibir ayuda de su parte. Sin embargo, éramos realmente independientes de su ayuda. Nuestras respuestas nos esperaban en la comisaría, donde le había ordenado a Algar que las enviara. Nada podría ser más concluyente. Señor. La casa de Browner había estado cerrada durante más de 3 días. Y los vecinos opinaban que ella había ido al sur a ver a sus familiares. En las oficinas de embarque se había averiguado que Browner había zarpado a bordo del Medé. Y calculo que llegará al Támesis mañana por la noche. Cuando llegue se encontrará con el obtuso pero decidido Lestrade. Y no tengo ninguna duda de que tendremos todos los detalles detallados. Sherlock Holmes.
No quedó decepcionado con sus expectativas. 2 días después recibió un sobre voluminoso que contenía una breve nota del detective y un documento mecanografiado que ocupaba varias páginas en tamaño folio. Lestrade lo tiene bien, dijo Holmes, mirándome. Quizás te interese escuchar lo que dice. Mi querido señor Holmes. De acuerdo con el plan que habíamos trazado para probar nuestras teorías. Ayer a las 6 de la tarde bajé al Albert Dock y abordé el Asas-Mede, perteneciente a la Liverpool, Dublin and London Steam Packet Company. Al preguntar, descubrí que había un mayordomo a bordo llamado James Brunner, y que había actuado durante el viaje de una manera tan extraordinaria, que el capitán se había visto obligado a relevarlo de sus deberes. Al descender a su litera, lo encontré sentado sobre un arcón, con la cabeza apoyada en las manos, meciéndose de un lado a otro. Es un tipo grande y poderoso, bien afeitado y muy moreno. Algo así como Aldrige, que nos ayudó en el asunto de la falsa lavandería. Se levantó de un salto cuando se enteró de lo que quería. Y yo tenía el silbato en los labios para llamar a un par de policías fluviales que estaban a la vuelta de la esquina. Pero él parecía no tener corazón, y extendió las manos en silencio para los Darbys. Lo llevamos a las celdas y también a su palco, porque pensamos que podría haber algo incriminatorio. Pero, salvo un cuchillo grande y afilado como el que tienen la mayoría de los marineros, no conseguimos nada que nos compensara. Sin embargo, descubrimos que no necesitaremos más pruebas, porque cuando lo llevaron ante el inspector en la estación, pidió permiso para hacer una declaración, que, por supuesto, fue anotada, tal como la hizo, por nuestro taquígrafo. Teníamos 3 copias mecanografiadas, una de las cuales adjunto. El asunto resultó, como siempre pensé, que era extremadamente sencillo. Pero le agradezco que me haya ayudado en mi investigación. Atentamente, Gramo. Lestrade. Tararear. La investigación fue realmente muy sencilla, comentó Holmes, pero no creo que le pareciera así cuando nos llamó por primera vez. Sin embargo, veamos qué tiene que decir James Brunner por sí mismo. Esta es su declaración ante el inspector Montgomery en la comisaría de Sadville. Y tiene la ventaja de ser palabra por palabra. ¿Tengo algo que decir? Sí, tengo un trato que decir. Tengo que dejar todo esto en claro. Puedes colgarme o puedes dejarme en paz. Me importa un comino lo que a ti sí. Te digo que no he cerrado un ojo mientras duermo desde que lo hice. Y no creo que lo vuelva a hacer hasta que deje de estar despierto. A veces es su cara, pero generalmente es la de ella. Nunca estoy sin uno ni el otro delante de mí. Él parece negro y con el ceño fruncido, pero ella tiene una especie de sorpresa en su rostro. ¡Ay! El cordero blanco, bien podría sorprenderse al leer la muerte en un rostro que rara vez antes había visto en ella algo más que amor. Pero fue culpa de Sarah. Y que la maldición de un hombre destrozado, la azote y haga que la sangre se pudra en sus venas. No es que quiera aclararme. Sé que volví a beber, como la fiera que era. Pero ella me habría perdonado. Se habría pegado tan cerca de mí como una cuerda a un bloque.
Si esa mujer nunca hubiera asomado a nuestra puerta. Porque Sarah Cushing me amaba, esa es la raíz del asunto. Me amaba hasta que todo su amor se convirtió en odio, venenoso. Cuando supo que yo pensaba más en las huellas de mi esposa, que en el barro, que en todo su cuerpo y alma. Había 3 hermanas en total. La mayor era simplemente una buena mujer. La segunda era un demonio y la tercera era un ángel. Sarah tenía 33 años y Mary 29 cuando me casé. Éramos tan felices como largo el día cuando establecimos una casa juntos. Y en todo Liverpool no había mejor mujer que mi Mary. Y luego invitamos a Sarah a venir por una semana, y la semana se convirtió en un mes, y una cosa llevó a la otra, hasta que ella fue solo uno de nosotros. Yo era un listón azul en ese momento, estábamos ahorrando un poco de dinero y todo era tan brillante como $1 nuevo. Dios mío, ¿quién hubiera pensado que se podría haber llegado a esto? ¿Quién lo hubiera soñado? Solía estar en casa los fines de semana muy a menudo. Y a veces, si el barco se retenía para cargar, tenía una semana entera seguida, y de esta manera, tuve un trato con mi cuñada. Sarah. Era una mujer alta y hermosa, negra, rápida y feroz, con una manera orgullosa de llevar la cabeza. Y un brillo en sus ojos como la chispa de un pedernal. Pero cuando la pequeña María estaba allí nunca pensé en ella, y eso lo juro porque espero la misericordia de Dios. A veces me parecía que a ella le gustaba estar a solas conmigo o convencerme de que saliera a caminar con ella, pero nunca había pensado en eso. Pero una noche se me abrieron los ojos. Bajé del barco y no encontré a mi esposa. Pero, Sarah estaba en casa. ¿Dónde está María? Yo pregunté. Oh, ella ha ido a pagar algunas cuentas. Estaba impaciente y caminaba de un lado a otro de la habitación. ¿No puedes ser feliz durante 5 minutos sin Mary, Jim? Dice ella. Es un mal cumplido para mí que no puedas estar contento con mi compañía durante tan poco tiempo. Está bien, muchacha, le dije, extendiendo mi mano hacia ella con amabilidad. Pero ella las tomó en un instante, y las dos le ardieron como si tuvieran fiebre. La miré a los ojos y lo leí todo allí. No había necesidad de que ella hablara, ni yo tampoco. Fruncí el ceño y aparté la mano. Luego se quedó a mi lado en silencio por un momento, luego levantó la mano y me dio una palmada en el hombro. Tranquilo, viejo Jem, dijo ella, y con una especie de risa burlona, salió corriendo de la habitación. Bueno, desde ese momento Sarah me odió con todo su corazón y alma. Ella es una mujer que también sabe odiar muy bien. Fui un tonto al dejarla seguir viviendo con nosotros, un tonto enamorado. Pero nunca le dije una palabra a Mary, porque sabía que eso la entristecería. Las cosas siguieron como antes, pero después de un tiempo comencé a descubrir que había un pequeño cambio en la propia Mary. Ella siempre había sido tan confiada y tan inocente, pero ahora se volvió extraña y desconfiada. Queriendo saber dónde había estado y qué había estado haciendo, de quién eran mis cartas, que tenía en mis bolsillos y mis $1,000 millones. Tales locuras. Día tras día se ponía más rara y más irritable, y teníamos incesantes peleas por nada.
Estaba bastante desconcertado por todo esto. Sara me evitaba ahora, pero ella y Mary eran simplemente inseparables. Ahora puedo ver cómo ella estaba conspirando, intrigando y envenenando la mente de mi esposa contra mí. Pero yo era un escarabajo tan ciego que no pude entenderlo en ese momento. Luego rompí mi cinta azul, y comencé a beber de nuevo, pero creo que no lo habría hecho si Mary hubiera sido la misma de siempre. Ella tenía alguna razón para estar disgustada conmigo ahora. Y la brecha entre nosotros comenzó a ser cada vez más grande. Y entonces intervino Alec Fairbairn, y las cosas se volvieron 1000 veces más oscuras. Fue para ver a Sarah que vino a mi casa primero. Pero pronto fue para vernos a nosotros. Porque era un hombre con maneras ganadoras, y hacía amigos donde quiera que iba. Era un tipo apuesto y fanfarrón, inteligente y rizado, que había visto medio mundo y podía hablar de lo que había visto. Era una buena compañía, no lo niego, y tenía unos modales maravillosos con él para ser un marinero. De modo que creo que hubo un tiempo en que conocía más la popa que el castillo de proa. Durante un mes estuvo entrando y saliendo de mi casa, y ni una sola vez se me pasó por la cabeza que sus maneras suaves y engañosas pudieran causar daño. Y entonces, por fin, algo me hizo sospechar y desde ese día mi paz desapareció para siempre. También fue solo una pequeña cosa. Entré al salón inesperadamente y cuando entré por la puerta, vi una luz de bienvenida en el rostro de mi esposa. Pero cuando vio quién era, todo se desvaneció de nuevo y se dio la vuelta con una mirada de decepción. Eso fue suficiente para mí. No había nadie más que Alec Fairbairn cuyos pasos ella podría haber confundido con los míos. Si hubiera podido verlo, lo habría matado, porque siempre he sido como un loco cuando me enfado. Mary vio la luz del diablo en mis ojos y corrió hacia adelante con las manos en mi manga. No lo hagas, Jem, no lo hagas, dijo ella. ¿Dónde está Sara? Yo pregunté. En la cocina, dice ella. Sara, dije mientras iba. Este hombre Fairbairn nunca volverá a oscurecer mi puerta. ¿Por qué no? Dice ella. Porque yo lo ordeno. Oh. Dijo ella, si mis amigos no son lo suficientemente buenos para esta casa, entonces yo tampoco soy lo suficientemente buena para ella. Puedes hacer lo que quieras, ella dijo, pero si Fairbairn vuelve a aparecer por aquí, te enviaré una de sus orejas como recuerdo. Creo que mi cara la asustó, porque nunca más respondió una palabra, y esa misma tarde salió de mi casa. Bueno, ahora no sé si fue pura maldad por parte de esta mujer, o si pensó que podría ponerme en contra de mi esposa animándola a portarse mal. De todos modos, alquiló una casa a 2 calles y alquiló alojamiento a marineros. Fairbairn solía quedarse allí y Mary iba a tomar el té con su hermana y él. No sé con qué frecuencia iba, pero un día la seguí y, cuando entré por la puerta, Fairbairn se escapó por encima del muro trasero del jardín, como el zorrillo cobarde que era. Le juré a mi esposa que la mataría si volvía a encontrarla en su compañía. Y la llevé conmigo, sollozando y temblando, y blanca como un papel. Ya no había rastro de amor entre nosotros. Pude ver que ella me odiaba y me temía.
Y cuando pensaba en ello me llevaba a beber, y ella también me despreció por eso. Bueno, Sarah descubrió que no podía ganarse la vida en Liverpool, así que volvió, según tengo entendido, a vivir con su hermana en Croydon, y las cosas siguieron como siempre en casa. Y luego vino esta semana y toda la miseria y la ruina. Fue de esta manera. Habíamos embarcado en el Mede para un viaje redondo de 7 días, pero se soltó un tonel. Y arrancó una de nuestras planchas, de modo que tuvimos que regresar a puerto durante 12 horas. Dejé el barco y regresé a casa, pensando en la sorpresa que sería para mi esposa. Y esperando que tal vez ella se alegrara de verme tan pronto. El pensamiento estaba en mi cabeza cuando giré hacia mi propia calle, y en ese momento me pasó un taxi. Y allí estaba ella, sentada al lado de Fairbairn, los dos charlando y riendo, sin pensar en mí mientras estaba de pie, observándolos desde el sendero. Les digo, y les doy mi palabra, que desde ese momento no fui mi propio dueño. Y todo es como un sueño oscuro cuando lo recuerdo. Últimamente había estado bebiendo mucho y las dos cosas juntas me trastornaron la cabeza. Ahora hay algo palpitando en mi cabeza, como el martillo de un estibador. Pero esa mañana parecía tener todo el Niágara zumbando y zumbando en mi cabeza, orejas. Bueno, me puse en marcha y corrí detrás del taxi. Tenía en la mano un pesado palo de roble, y os digo que vi rojo desde el primer momento. Pero mientras corría también me volví astuto y me quedé un poco atrás para verlo sin ser visto. Pronto se detuvieron en la estación de tren. Había mucha gente alrededor de la oficina de reservas, así que me acerqué bastante a ellos sin que me vieran. Tomaron billetes para New Brighton. Yo también, pero me subí a 3 vagones detrás de ellos. Cuando llegamos, caminaron por el desfile. Y yo nunca estuve a más de 100 metros de ellos. Por fin los vi alquilar un bote, y salir a remar, porque era un día muy caluroso y pensaron, sin duda, que haría más fresco en el agua. Fue como si los hubieran entregado en mis manos. Había un poco de neblina y no se podía ver a más de unos cientos de metros. Alquilé un barco y lo seguí. Podía ver la imagen borrosa de su embarcación, pero iban casi tan rápido como yo. Y debieron haber estado a 1 milla de la orilla antes de que los alcanzara. La bruma era como una cortina a nuestro alrededor. Y allí estábamos nosotros 3 en medio de esto. Dios mío. ¿Alguna vez olvidaré sus caras cuando vieron quién estaba en el barco que se acercaba a ellos? Él gritó. Me maldijo como un loco, y me golpeó con un remo, porque debió haber visto la muerte en mis ojos. Lo pasé y le di un golpe con mi palo que le aplastó la cabeza como si fuera un huevo. Quizás la habría perdonado a pesar de toda mi locura, pero ella lo abrazó, llamándolo y llamándolo Alec. Golpeé de nuevo. Y ella quedó tendida a su lado. Entonces yo era como una bestia salvaje que había probado la sangre. Si Sara hubiera estado allí, por el Señor, debería haberse unido a ellos. Saqué mi cuchillo y... Bueno, ahí está. Ya he dicho suficiente. Me produjo una especie de alegría salvaje pensar. ¿Cómo se sentiría Sarah cuando tuviera señales como estas de lo que su intromisión había provocado? Luego até los cuerpos al barco,
horneé una tabla, y me quedé allí hasta que se hundieron. Sabía muy bien que el propietario pensaría que habían perdido el rumbo en la bruma y se habían quedado a la deriva mar adentro. Me limpié, regresé a tierra y me uní a mi barco sin que nadie sospechara lo que había pasado. Esa noche preparé el paquete para Sarah Cochin y al día siguiente lo envié desde Belfast. Ahí tienes toda la verdad. Pueden colgarme o hacer lo que quieran conmigo, pero no puedes castigarme como ya he sido castigado. No puedo cerrar los ojos. Porque veo esos dos rostros mirándome como miraron cuando mi bote atravesó la neblina. Los maté rápido. Pero a mí me está matando lento. Y si tengo otra noche, así estaré. Loco o muerto antes de la mañana. No me pondrás solo en una celda, Señor. Por compasión, no lo hagas, y que en tu día de agonía te traten como me tratas a mí ahora. ¿Cuál es el significado de esto, Watson? Dijo Holmes solemnemente mientras dejaba el papel. ¿Para qué sirve este círculo de miseria, violencia y miedo? Debe tender a algún fin, o de lo contrario nuestro universo estará regido por el azar, lo cual es impensable. ¿Pero qué fin? Existe el gran problema perenne para el cual la razón humana está más lejos que nunca de tener una respuesta. Gracias por acompañarnos en la aventura de la caja de cartón. Por Arthur Conan Doyle. Esperamos que haya disfrutado esta historia y, si lo hizo, considere darle me gusta, comentar, compartir y suscribirse.